Nos vamos, como les decíamos, al año 2012, cuando un profesor leonés, cuando Gerardo Boto, profesor de Historia del Arte Medieval, descubría un claustro hasta entonces desconocido y lo hacía en una revista de decoración francesa. Después de visitarlo y hacer ciertas investigaciones, él afirmaba que se trataba de un claustro medieval del siglo XII y no solo con eso, iba un poquito más allá y aseguraba que se trataba de un claustro de la Catedral Vieja de Salamanca. La Generalitat desmentía meses después pues, estas afirmaciones y todo esto nos ha rozado aquí en Zamora y vamos a descubrir cómo y por qué. Todo esto lo ha investigado el periodista José María Sadia, que nos acompaña esta noche. Muy buenas, José María. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Escuchándote hablar parece que has resumido en unos pocos segundos algo que ha ido sucediendo durante muchos meses y que, por supuesto, al principio de todo esto no estaba ni mucho menos claro. Pero bueno, poco a poco se han ido aclarando las cosas y hoy sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 5 años, aunque quedan, como digo, en el libro muchos enigmas por resolver. Precisamente eso, el libro que hoy presentamos aquí habla sobre ese claustro de Palamós, el título es El último claustro y el subtítulo Los enigmas del caso Palamós. Pero lo que queremos, la primera pregunta es saber, José María, ¿qué tiene que ver todo esto? Porque estamos hablando de un claustro que se descubre en Gerona con Zamora. Claro, al principio del todo nos costaba hablar en Zamora de un claustro que estaba prácticamente en la otra punta del país, ¿no? En una finca privada, idílica, con una piscina al lado. Y no sabíamos por entonces que el protagonista principal de esta historia, Ignacio Martínez, era un anticuario, no un poco zamorano, sino muy zamorano y de una familia muy zamorana, ¿no? Ignacio Martínez aprendió de su padre, de Fernando Martínez, un vallisoletano que se vino a Fuente la Peña a encontrar novia y a casarse. Y bueno, allí surgió el amor, surgió un matrimonio prolífico en hijos y varios de ellos, 3 concretamente, fueron anticuarios. Ignacio Martínez, Fernando Martínez, que murió a una edad temprana, y Jerónimo Martínez, que también es protagonista de este trabajo. Así que la conexión es evidente. Ignacio Martínez construyó prácticamente de la nada, hoy nos preguntamos todavía cómo lo hizo, un claustro supuestamente románico y lo que a mí más me fascina es que encriptó las claves de ese claustro, a nadie le dijo de dónde venía ni cómo lo había conseguido, y se las llevó consigo. Y hoy los mayores expertos en arqueología, en arquitectura, en historia del arte, todavía no saben a ciencia cierta si esto procede de la capital, de la Catedral Vieja de Salamanca o de otro sitio, o es una invención total, y en eso hemos invertido buena parte de nuestro tiempo. Pues sí, porque cuánto tiempo, cuántos años para ver el resultado final, que es este libro que tengo aquí en mis manos y que queremos hoy darles algunas pinceladas para que después descubran, investiguen ustedes todos los documentos y todas las conclusiones posibles a las que se ha llegado después de toda esta investigación, después de todo este estudio. ¿Cuántos años, José María? Pues tú antes citabas una fecha clave, junio de 2012, ahí arranca todo. A los pocos días aparece en Zamora, en nuestro periódico, ese nombre, Ignacio Martínez. Descubrimos que había comprado un billete de lotería y que a raíz de eso había hablado con un periodista de Zamora, que es el primero que nos da las claves de que él era zamorano, y digo, a partir de ahí, pues 2 años prácticamente ha sido la investigación oficial, en la que hemos seguido muy de cerca y hemos entrevistado a muchísimas personas, pero bueno, acabamos de terminar y de publicar el libro, con lo cual las cuentas salen fáciles, ¿no? 5 años después de aquel descubrimiento, podemos contar en este libro, que es el primero que habla de manera monográfica del claustro de Palamós, todas las claves desde un punto de vista más o menos objetivo. Siempre es muy difícil encontrar la verdad, pero bueno, la honestidad ante todo. Pues un poco toda la investigación desde el inicio hasta nuestros días. Bueno, supongo que, José María, a ti esta historia, como no puede ser de otra forma, si eres periodista, te engancha desde el principio, ¿no? Dices, pero ¿cómo es posible todo esto? Claro, tú si eres una persona que te dedicas a cualquier cosa, te puede fascinar esto o no. Pero si eres periodista y por delante de ti están ocurriendo todas estas cosas, es decir, Ignacio Martínez, un anticuario zamorano, que inventa de la nada un claustro románico que podría ser una obra de arte sin ningún tipo de competidor. Sería
la de mayor valor junto al claustro de Silos en Burgos. Y que además bueno, es de tu tierra, ha caminado por las mismas calles que tú hace un siglo, y se va a Madrid y sorprende allí a todo el mundo con un claustro de enormes proporciones y que además parece auténtico. Y aquí se mezcla la historia real con la historia cinematográfica. Aparecen personajes como William Randolph Hearst, que es el protagonista de Ciudadano Kane, una de las mejores películas de la historia, donde se habla y mucho de patrimonio. Y aparece Arthur Vine, que es su agente en España, el que supuestamente, junto con Ignacio Martínez, tejen un negocio que se ve truncado, entre otras cosas, por la Guerra Civil, y luego aparece la Segunda Guerra Mundial, y aparecen tres familias, los Martínez, los Ortiz y los Engelhorn, que custodian ese claustro a lo largo de todo el siglo XX. Entonces, claro, con estos ingredientes es difícil que un periodista se pueda resistir, ¿no? Sí. Y rechace, ¿no? Claro, evidentemente. La curiosidad de seguir tirando del hilo y decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, 5 años de trabajo, decíamos, y mucha investigación, muchos documentos y muchas entrevistas. Sí. Tú has estado con estas, has nombrado esas tres familias, Sí. y ellas son protagonistas del libro. Son las grandes protagonistas, porque yo abordo la investigación oficial y hablo mucho del claustro, de si es auténtico o si no lo es, de las pruebas que dicen una cosa y de las que dicen otra, pero para mí la historia, la historia verdaderamente fascinante, o el hallazgo verdadero, es la historia humana, es la historia de las familias que crean, conviven, custodian, guardan, quieren este claustro. Y claro, hemos podido encontrar a los herederos de la familia Martínez, varios de ellos, aquí en Zamora, también en Barcelona, también en Málaga, hablar con ellos, hablar de este claustro. Algunos lo conocían, otros no, habían oído hablar algo y claro, tú les preguntas, bueno, y dígame usted algo más. Ya, pero es que tenía 6 años, 7 años, 8 años, no me acuerdo de nada más. Hemos hablado con la familia Ortiz, que convivió con el claustro en una finca de Madrid durante 3 décadas y allí hacían sus comuniones, celebraban bodas. El claustro era el decorado cinematográfico de su vida, en definitiva. Y hemos hablado, nos ha costado mucho, pero al final lo hemos conseguido, con la familia Engelhorn, una de las familias más acaudaladas de todo el planeta, que son quienes ahora custodian ese claustro y se sienten orgullosos de tener esa maravilla, ¿no? entre pinos y olivos en su finca, ¿no? El claustro de Mas del Vent, ¿es donde está? Sí, Mas del Vent es una finca enorme, una propiedad enorme, a unos pocos metros de la playa de la costa de Palamós, en un sitio idílico y en un remanso de paz. Nos contaba Kurt Engelhorn, que es el heredero con el que hemos podido hablar y el que vive y cuida del claustro, que su tío Hans, el que compró el claustro, pues se dejó llevar por la belleza, ¿no? de ese claustro. Era un amante del arte, le gustaban mucho distintas piezas, pero él se levantaba en su masía cada mañana y quería, justo al lado de casa, al lado de la puerta de casa, ver esa maravilla, ¿no? Y eso es lo que, en una conversación con un artista de Barcelona, con Paco García Vilella, le convence rápidamente de comprar ese mastodonte de piedra y llevarlo a la finca de Palamós y reconstruir una operación realmente muy difícil en la España de los años 50. Y allí, bueno, pues consiguió su sueño, aunque solo le duró unos meses, porque falleció a los pocos meses, de levantarse cada mañana y ver un claustro supuestamente románico y esa belleza que transmitía entre pinos, entre olivos, en un ambiente absolutamente espectacular. José María, ¿tú cuando lo has visto? Porque damos por hecho que lo has visto y lo has disfrutado. ¿Qué has sentido después de toda esta investigación? Pues es una sensación extraña, ¿no? Porque yo me enamoré de este claustro viendo las fotos, sobre todo en blanco y negro. Cuando se empezaron a difundir las imágenes en color, está claro que es una maravilla y que tiene algo especial. Ese claustro te dice muchas cosas a la vez. Algunas indescifrables, otras está diciendo como, aquí estoy yo con todos mis enigmas que tú no vas a descubrir nunca. Sí, yo sentí un reto, ¿no? Sí, un reto, absolutamente. Y yo sentí una sensación extraña. Por un lado me llamó mucho la atención el tamaño, porque es gigante. Por otro, lo que más me llamó la atención es ese paraje espectacular que es Mas del Vent, y cómo un claustro románico arrancado de un monasterio puede presentar esa belleza, ¿no? Eso es lo que te hace reparar en cómo un elemento así, de esas dimensiones,
puede cautivar a cualquiera, no digamos ya a los monjes que supuestamente rezaban en su día, ¿no? Y encontraban inspiración entre esos arcos y demás. Tú también has estudiado historia, así que me imagino que, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa muchas veces, empiezas a imaginarte la historia de lo que ha podido vivir y lo que podrían contar esas piedras y se hace uno una película, ¿no?, en la cabeza. Absolutamente, yo creo que yo no soy ni director de cine ni en absoluto, ¿no? Pero yo creo que si algún director de cine encuentra por fortuna este libro y se deja cautivar, como ya los lectores, los primeros lectores están haciendo, por esta historia maravillosa, seguro que imaginarán en su cabeza una recreación de cómo sería una película, ¿no? Con este claustro y como tú dices, ¿no? Las cosas que este claustro sabe y que, de las cuales nos ha contado muy pocas. Hemos invertido muchísimo tiempo en saber más, días enteros, viajes para arriba, para abajo, pero bueno, dicen que si no hay misterio no hay nada y yo creo que hay mucho misterio todavía que resolver. Son las cosas además que nos llaman más la atención, ¿eh? Cuando hay mucho misterio le seguimos dando vueltas y eso se alarga durante muchos años. ¿Hay alguien que esté investigando ahora, pues eso, el poder darle esa autenticidad medieval? Sí, la Generalitat hizo dos informes, el segundo muy ambicioso y contó con 50 medio centenar de especialistas para intentar resolver si este claustro era auténtico, si no lo era, y saber cuál era el pasado, ¿no? Que antes de los años 30 no sabemos absolutamente nada. Pero tú has mencionado antes al profesor Boto. Gerardo Boto se implicó de una manera absoluta y puso en juego su prestigio personal en intentar verificar que al menos un capitel o una piedra de ese claustro era auténtica. Ese es el reto y él ha fabricado, ha investigado, ha realizado una teoría que arranca en la Catedral Vieja de Salamanca, en el claustro perdido de la Catedral Vieja de Salamanca, donde reconstruye a partir del siglo XVIII y el famoso terremoto de Lisboa, cuyos daños llegaron hasta la propia Catedral de Salamanca, reconstruye, digo, lo que fue de ese claustro desaparecido y lo conecta directamente con este del siglo XXI ya, ¿no? Y bueno, tengo entendido que él publicará un libro también acerca de sus indagaciones. Falta por saber si uno de los documentos clave que él expuso, que habla de la piedra comprada por Ignacio Martínez a la Catedral Vieja de Salamanca en el año 1917, se puede verificar o no se puede verificar. Y en esas estamos, pero bueno, hemos ido avanzando. Hoy conocemos mucho más del claustro que se conocía hace 5 años, pero como digo, quedan muchos enigmas por resolver. José María, ¿cómo has articulado el libro? Es decir, ¿tenemos una exposición de todo lo que se ha ido descubriendo o también hay parte novelada o de cierta novela para contar esa historia humana de la que hablábamos y que al final es protagonista? Para mí era fundamental trasladar a los lectores la emoción que siente un periodista implicándose en una investigación que tiene todos los elementos de los que hemos hablado antes. Por lo tanto, si algo es una novela, ¿para qué escribir un ensayo que no lo sea, ¿no? Yo me he dejado llevar por la emoción del periodista y he contado de manera cronológica nuestra investigación, también hablando pues, de mis emociones personales y de los descubrimientos, averiguaciones que íbamos haciendo en paralelo a la investigación oficial. De tal manera que durante esos 2 años de investigación se van sucediendo los testimonios de una familia, los hallazgos en otra parte y a todo acaba en una conclusión. Hay una definición interesante que el genial escritor Truman Capote hizo en su día cuando escribió A Sangre Fría. Él hablaba de una novela de no ficción. Es decir, la realidad tiene tanta fuerza, es tan interesante que él se limitó a recrear la historia que se cuenta en A Sangre Fría. Yo, salvando las distancias, por supuesto, he intentado hacer lo mismo, he intentado recrear todo ese ambiente de la España de principios del siglo XX, de ese incesante comercio de bienes patrimoniales, de la compraventa de obras de arte, de los anticuarios, sus secretos, sus verdades, y cómo eso va evolucionando a través de la
Guerra Civil y a través de la Segunda Guerra Mundial, que también tuvo su repercusión, hasta los años 60 y cómo a partir de entonces también se van conociendo la vida de los personajes. Por lo tanto, yo me atengo a esa definición, novela de no ficción. Muy bien traída además, novela de no ficción. Además de todo esto, también tenemos fotografías. ¿Qué documentos vamos a descubrir? Bueno, se han publicado muchas imágenes, nosotros hemos publicado muchas imágenes, incluida la de portada, que a mí me parece fascinante, con Ignacio Martínez delante de ese claustro en el Madrid de los años 30, más o menos. Pero además hemos conseguido aportar imágenes que no se habían publicado, imágenes del claustro, imágenes del montaje, imágenes de los protagonistas de esta historia. Hay muchas más imágenes de Ignacio Martínez en el interior, cedidas muy amablemente por la familia Martínez, de la familia Ortiz, de los Engelhorn, y hay un aspecto que muchos demandaban y que no se llevó a cabo, ¿no? Porque la familia en principio tampoco, no es que fuera reticente, pero tampoco era la propia investigadora de esta historia. Ellos simplemente asistieron como espectadores a la investigación que se estaba llevando a cabo. Y es el contrato de venta del claustro, del cual hemos reproducido algunas páginas donde se ven quiénes fueron los actores, y eso nos permite, nos ayuda a reconstruir también cómo fue aquella operación de compra, desmontaje, traslado, desde el Madrid de la época hasta Palamos, para hacer realidad el sueño de los Engelhorn, ¿no? Pues ya lo ven, mucho por descubrir, muchísimo, y además apasionante, esta historia que tiene a este protagonista, este zamorano, y que nos lleva hasta Gerona en última instancia. El último claustro, los enigmas del caso Palamos. Este es el libro, ojalá sea en un futuro una película, ojalá, o un documental, veremos qué es lo que pasa, se lleve a la gran pantalla. Pero José María, habla siempre en plural, el libro lo firmas tú, evidentemente, claro, pero mucho de esto ya se había publicado en La Opinión, que es donde trabajas, jefe de sección, La Opinión del Correo de Zamora. ¿Va a haber más capítulos? ¿Vais a seguir tirando del hilo y vamos a seguir viéndolo y siguiéndolo en prensa? Te puedo asegurar que, aunque fascinado, también estoy exhausto, ¿no? de esta investigación, pero por supuesto, y tú lo sabes bien, lo sabéis bien en esta casa, después de una investigación empieza otra, y cuando una historia parece terminar, de repente brota por otro sitio. Por supuesto que seguiremos muy de cerca este caso, pero también otros muchos que nos apasionan y que tienen un elemento fundamental, como para mí personalmente, como hilo conductor, ¿no? Que es nuestro patrimonio, nuestras iglesias, la belleza del arte, pero sobre todo las historias humanas que hay detrás. Y en esas historias humanas un edificio no tiene gran cosa, ¿no? No tiene alma, no tiene alma. José María, pues muchísimas gracias, que tengas mucho éxito, que yo creo que hoy hemos sembrado esa incertidumbre y esas ganas de coger el libro y empezar a saber más sobre esta historia, que, repito, es apasionante. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. ¿Dónde vamos a encontrar el libro? ¿En las librerías también? Pues en las librerías lo puede encontrar, y ahora mismo que se habla tanto de las librerías y de su crisis, bueno, pues es una buena oportunidad también, no solo por mí, sino por esta historia, también por las librerías zamoranas, de acudir a ellas y poder comprar El último claustro. Pues sí, y disfrutar además del placer que es entrar en una librería, oler el papel, hablar con el librero y todo lo que supone. Eso es. Muchas gracias, José María, por venir. Gracias a vosotros.